Amigos, hoy miramos a los Andes, miramos a Perú, una nación hermana, cuna de una civilización grandiosa que hoy se desangra en una crisis política interminable. 7 presidentes en 6 años, congresos disueltos, intentos de golpe, protestas con decenas de muertos. Los medios corporativos nos dicen que esto es inestabilidad política o corrupción. Nos dicen que es un problema de gobernabilidad. ¡Mentira! Lo que está pasando en Perú no es un accidente político. Es un saqueo económico estructural. Perú es el ejemplo del libro de texto de lo que los marxistas llamamos Estado fallido por diseño. Es un país inmensamente rico en cobre, oro y plata, cuya estructura política ha sido dinamitada deliberadamente para que nadie, absolutamente nadie, pueda gobernar, excepto las corporaciones mineras transnacionales. Mientras el gobierno en Lima se derrumba cada 6 meses, los barcos cargados de mineral siguen saliendo puntualmente del puerto del Callao hacia China y Europa. La política es un circo, pero el saqueo es un reloj suizo. Esa es la tragedia peruana. El Estado ha dejado de existir para el pueblo y solo existe para garantizar la extracción. Ahora miren al norte. Miren a México. México también tiene minería, también tiene corrupción, también tiene violencia. Pero México ha tomado una decisión geopolítica fundamental bajo la presidencia de López Obrador y ahora Sheinbaum. Reconstruir la autoridad del Estado sobre el territorio y los recursos. La crisis diplomática entre México y Perú, la defensa de AMLO a Pedro Castillo y el rechazo a Dina Boluarte no fue un capricho ideológico. Fue una batalla por el modelo de soberanía. México identificó que lo que le hicieron a Castillo, el lawfare, el golpe blando del Congreso oligárquico, es la estrategia que el imperio utiliza para disciplinar a cualquier líder que intente renegociar los contratos mineros. Al defender a Castillo, México no defendía a un hombre, defendía el derecho de una nación latinoamericana a revisar sus contratos de concesión sin ser derrocada. Estados Unidos está en shock porque México ha roto la regla de oro de la diplomacia panamericana. No te metas en el patio trasero. México no solo se metió. México desafió la narrativa de Washington y la OEA. Al declarar una pausa con la Embajada de Estados Unidos y al liderar el bloque progresista, México se ha posicionado como el hermano mayor que protege a los recursos del sur frente a la voracidad del norte. Hablemos del cobre. El cobre es el nuevo oro. Sin cobre no hay transición energética, no hay autos eléctricos, no hay IA. Perú es el segundo productor mundial. ¿Pero quién controla ese cobre? Glencore, Freeport-McMoRan, empresas chinas. El Estado peruano recibe regalías, sí, pero no tiene soberanía tecnológica ni industrial sobre su cobre. Lo exporta concentrado, tierra sucia, y lo recompra como cable. México, aunque produce menos cobre que Perú, está integrando su minería a su industria automotriz. La diferencia es abismal. En Perú, el cobre es una renta para pagar burocracia limeña. En México, el cobre es un insumo para la fábrica de Tesla en Nuevo León. Valor agregado versus renta extractiva. La Constitución de Perú, herencia de la dictadura de Fujimori en los 90, es un candado neoliberal más estricto incluso que el de Chile.
El capítulo económico prohíbe al Estado realizar actividad empresarial. Está prohibido por ley que Perú tenga su propia empresa de litio o de cobre. Es una autocastración constitucional. Están obligados a privatizar. México, con todas sus reformas neoliberales pasadas, nunca destruyó por completo su Constitución revolucionaria de 1917. Y ahora, con las reformas recientes, ha devuelto a la CFE y a Pemex el estatus de empresas públicas estratégicas. México tiene las herramientas legales para intervenir en la economía. Perú se las cortó hace 30 años. Esta impotencia del Estado peruano explica por qué el sur del Perú, la zona más rica en minerales, es la más pobre y la más rebelde. La gente ve cómo se llevan la riqueza y les dejan solo el relave tóxico. En México, la política de primero los pobres y los planes de justicia para los pueblos yaquis o en Cananea buscan, aunque sea imperfectamente, que la minería deje algo más que agujeros. El shock de Estados Unidos viene de ver que México está exportando su modelo de nacionalismo de recursos al resto del continente. Si Perú, Bolivia y Chile siguieran el camino de México y formaran una OPEP del litio y el cobre, Occidente perdería el control sobre los precios de la tecnología verde. Washington necesita un Perú débil y dividido para mantener el cobre barato. México está diciendo: unámonos para que el cobre sea caro y nuestro. En este video vamos a desglosar cómo la Constitución fujimorista ha condenado a Perú a ser una colonia minera ingobernable y cómo el humanismo mexicano está intentando crear un Estado fuerte capaz de sentar a las mineras a negociar de tú a tú. Es la batalla entre el Estado-nación, México, y la factoría corporativa, Perú. Si nos adentramos en la arquitectura legal del despojo, encontramos el arma secreta que mantiene a Perú de rodillas y que México ha logrado desmantelar: el infame contrato ley. En la Constitución peruana de 1993, escrita bajo una dictadura y diseñada por economistas neoliberales, existe un artículo diabólico que eleva los contratos firmados entre el Estado y las empresas transnacionales al rango de ley constitucional. ¿Entienden la gravedad de esto? Significa que si un gobierno corrupto firma un contrato entregando el cobre a una empresa extranjera con impuestos del 1% por 40 años, ningún presidente futuro, ningún Congreso y ninguna elección democrática puede cambiar una sola coma de ese contrato. Es la privatización de la soberanía nacional. El Estado peruano se ata las manos voluntariamente, renunciando a su derecho más básico: el derecho a cambiar su política tributaria según las necesidades de su pueblo. México ha dicho basta. La revisión de los contratos leoninos en el sector energético, la renegociación de los gasoductos y la cancelación de concesiones mineras inactivas envían un mensaje claro: la Constitución está por encima del contrato y el interés público está por encima del lucro privado. Cuando AMLO desafió a empresas como Iberdrola o Vulcan Materials, estaba reafirmando que en México no existen contratos ley que sean intocables. Si una empresa daña a la nación tiene el derecho y el deber de defenderse. En Perú, si el Estado intenta tocar a una minera, la minera demanda al país en tribunales internacionales y gana automáticamente porque la propia Constitución peruana protege al extranjero antes que al nacional.
es un suicidio jurídico. Y aquí entra el papel siniestro de la diplomacia estadounidense. No es casualidad que la embajadora de Estados Unidos en Perú, durante la caída de Castillo, fuera una exagente de la CIA, Lisa Kena. Su intervención fue quirúrgica. Washington vio en Pedro Castillo, con todos sus errores y limitaciones, un peligro latente, no por lo que hacía, sino por lo que representaba. La posibilidad de una asamblea constituyente que borrara el contrato ley. Ese era el verdadero terror de las mineras. Si Perú cambiaba su constitución, se acababa la fiesta de los impuestos bajos y la extracción barata. Por eso el golpe fue tan rápido y tan apoyado por la OEA. Necesitaban sacar al indio del palacio para asegurar que el cobre siguiera fluyendo bajo las reglas del 93. La respuesta de México fue un golpe maestro de geopolítica simbólica y práctica. Al otorgar asilo a la familia de Castillo y negarse a reconocer el gobierno de facto de Boluarte, México deslegitimó el golpe a nivel regional. AMLO expuso la hipocresía de la OEA, que gritó golpe en Bolivia, pero guardó silencio cómplice en Perú. México se convirtió en el megáfono de la injusticia peruana ante el mundo. Y esto dejó a Estados Unidos en shock, porque Washington está acostumbrado a que cuando ellos bendicen un cambio de régimen, América Latina agacha la cabeza y obedece. México no obedeció. México contraatacó, paralizando la Alianza del Pacífico y aislando diplomáticamente al régimen de Lima, demostrando que el soft power mexicano puede ser un dolor de cabeza real para los planes del Departamento de Estado. Miren la geografía del conflicto. Es una guerra entre la costa y la sierra, entre Lima y los Andes. La élite limeña, blanca, occidentalizada, mira con desprecio racista a las provincias del sur, a Puno, a Cusco, a Ayacucho, donde está la riqueza mineral. Para Lima, el sur es solo una despensa de recursos habitada por gente que no consideran ciudadanos plenos. Es un colonialismo interno brutal. Usan el dinero del cobre extraído en los Andes para construir autopistas y edificios de cristal en Lima, mientras las comunidades al lado de la mina no tienen agua potable y sus niños tienen plomo en la sangre. México está ejecutando el modelo inverso. El enfoque obsesivo de la 4T en el sur-sureste, Tren Maya, corredor interoceánico, refinería Dos Bocas, es un intento histórico de saldar la deuda con las regiones más pobres y olvidadas. México está transfiriendo riqueza del norte industrial y del centro político hacia el sur indígena. Es una integración nacional a través de la infraestructura. Perú se está desintegrando porque su modelo concentra todo en la capital y abandona la fuente de la riqueza. El riesgo real para Perú no es el comunismo, es la balcanización. Que el sur diga, si no nos respetan, nos quedamos con nuestro cobre y nuestro litio y nos separamos. Ese sentimiento separatista está creciendo en Puno, alimentado por la arrogancia de Lima. Hablemos de litio, porque siempre volvemos al litio. En Puno, Perú tiene yacimientos de litio de alta pureza, Quizás mejores que los de Bolivia y Chile, pero están en manos de una empresa canadiense, Macusani Yellow Cake. El Estado peruano no tiene ni voz ni voto. Simplemente espera a que los canadienses decidan cuándo y cómo sacarlo. México nacionalizó su litio, creó Litio MX y decretó que toda la cadena de valor debe beneficiar a la nación. Incluso si México tarda 10 años en desarrollar la tecnología para explotarlo, el recurso es suyo. Está en el banco. Perú
Ya vendió el boleto de lotería antes del sorteo. La diferencia en la doctrina militar también es clave. Las Fuerzas Armadas peruanas han sido formadas bajo la doctrina de la seguridad nacional estadounidense, viendo a su propia población indígena como el enemigo interno. Por eso no les tembló la mano para disparar a protestantes en Juliaca y Ayacucho. Son guardias pretorianas del modelo extractivista. El ejército mexicano, con todas sus controversias y su creciente poder económico, tiene un origen popular revolucionario y una doctrina nacionalista más arraigada. La negativa de México a enviar armas a Ucrania y su insistencia en una política exterior independiente muestran un ejército y un Estado que no reciben órdenes directas del Comando Sur. En Perú, el Comando Sur entra y sale como si fuera su casa, realizando ejercicios militares en la Amazonía para proteger los recursos. El milagro peruano, del que hablaban los economistas, era un espejismo macroeconómico. Tenían inflación baja y moneda estable, sí, pero a costa de tener un Estado anoréxico, incapaz de proveer salud o educación. Cuando llegó la pandemia, Perú tuvo la tasa de mortalidad más alta del mundo. ¡Del mundo! ¿De qué sirvieron las reservas internacionales récord y el grado de inversión si la gente se moría en la calle por falta de oxígeno? Ese fue el momento en que el modelo se rompió moralmente. México, con un sistema de salud también golpeado, utilizó su soberanía diplomática para conseguir vacunas de todos lados, China, Rusia, Estados Unidos, y desplegó al Estado para proteger a los de abajo. La diferencia es que en México hay un piloto en el avión. En Perú, el avión va en piloto automático, y los pasajeros de primera clase están saqueando el bar mientras los de clase turista se asfixian. El papel de los medios de comunicación es fundamental en esta guerra narrativa. En Perú, la concentración mediática es obscena. El grupo El Comercio controla el 80% de la prensa escrita y la televisión. Tienen un monopolio de la verdad que utilizan para demoler a cualquier político que cuestione el modelo minero. Crearon la narrativa del terroruqueo, acusando a cualquier campesino que protesta por el agua de ser un terrorista de Sendero Luminoso. Es una táctica de miedo para justificar la represión. En México, aunque los grandes medios corporativos siguen siendo poderosos y hostiles al gobierno, el presidente rompió el cerco con su conferencia mañanera. Creó un canal directo de comunicación. La batalla por la verdad en México está empatada. En Perú, la oligarquía tiene el megáfono y el pueblo está amordazado. La jugada maestra de México contra Perú no fue una invasión ni un bloqueo económico. Fue un bloqueo moral. Al negarse a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a un gobierno usurpador, AMLO puso el dedo en la llaga. Dijo, no vamos a normalizar la barbarie. Y eso resonó en toda América Latina. Boric en Chile, Petro en Colombia, Lula en Brasil, todos tuvieron que recalibrar su posición ante Perú, empujados por la firmeza mexicana. México lideró moralmente a la región, dejando a Estados Unidos solo con su apoyo a un gobierno manchado de sangre. Lo que Richard Wolff quiere que vean es que el caso de Perú es una advertencia. Es el futuro que le espera a cualquier país que renuncie a su soberanía política a cambio de estabilidad de mercado. Termina siendo una colonia rica, llena de gente pobre, gobernada por virreyes temporales que terminan presos o huidos, mientras el verdadero poder, el poder del dinero transnacional, nunca da la cara. México ha decidido,
con todos los riesgos que implica retomar el control. Y ese acto de rebeldía, ese no rotundo a ser una factoría más, es lo que ha provocado el shock en Washington. Porque si México tiene éxito, si logra demostrar que se puede crecer y repartir, que se puede tener industria y soberanía, entonces el modelo peruano, el modelo preferido del imperio, se derrumbará por su propio peso insostenible. El futuro del cobre y del litio no se decidirá en la Bolsa de Metales de Londres. Se decidirá en las calles de Lima y en los palacios de Ciudad de México. Y por primera vez en décadas, parece que la historia no la están escribiendo los dueños de las minas, sino los dueños de la tierra. La batalla por los Andes ha comenzado. Y México ha enviado sus refuerzos, no en forma de soldados, sino en forma de ideas y dignidad. Y las ideas, amigos, son a prueba de balas. Si aplicamos el bisturí marxista a la crisis peruana, descubrimos que lo que llaman democracia en Perú es una fachada. En realidad, Perú opera bajo un sistema de apartheid geográfico y económico. Tienes una ciudad-estado llamada Lima, que vive de espaldas al país, consumiendo la renta que generan las provincias, y tienes un país campamento en los Andes y la Amazonía, donde viven los dueños legítimos de la tierra, pero que no tienen derecho a decidir sobre ella. La élite limeña, esa que celebra la caída de Castillo, tiene una mentalidad profundamente colonial. Para ellos, un maestro rural indígena como Castillo, llegando a la presidencia, no fue un error político. Fue una ofensa estética y racial. No lo derrocaron por sus políticas, que de hecho fueron bastante tímidas. Lo derrocaron por lo que era. Era el intruso en la fiesta de los blancos. Y esto es crucial para entender la diferencia con México. En México, el presidente López Obrador, con todo su poder, ha centrado su narrativa en la reivindicación de los pueblos originarios. El bastón de mando que recibió no fue un acto folclórico. Fue un símbolo de transferencia de poder real. México está intentando, con dolor y contradicciones, fusionar sus dos mitades, el México moderno y el México profundo. Perú, bajo el gobierno de Boluarte y el Congreso fujimorista, ha decidido aplastar al Perú profundo a balazos para mantener la comodidad del Perú moderno. Hablemos del mecanismo financiero del saqueo. Las devoluciones tributarias. Esto es algo que los medios no explican. En Perú, las mineras exportan miles de millones, pero el Estado les devuelve impuestos bajo el pretexto de incentivar la inversión. En muchos años, el saldo neto es que el Estado peruano termina subsidiando a las mineras para que se lleven el mineral. Es un absurdo contable. El pueblo peruano paga para que le roben. México ha cortado de raíz la condonación de impuestos. La reforma al artículo 28 constitucional prohíbe explícitamente perdonar impuestos a grandes contribuyentes. Raquel Buenrostro, la dama de hierro del SAT, demostró que si cobras lo que dice la ley, no necesitas endeudarte ni subir impuestos a los pobres. México ha demostrado que la soberanía fiscal es el primer paso para la soberanía nacional. Perú no tiene soberanía fiscal. Su presupuesto depende de si las mineras deciden declarar ganancias o esconderlas en precios de transferencia. El papel del Poder Judicial es otra trinchera de esta guerra. En Perú, el sistema judicial ha sido instrumentalizado como un arma política, lawfare.
Fiscales y jueces, alineados con la prensa y la oligarquía, fabrican causas para inhabilitar a cualquier candidato que huela a cambio. Lo hicieron con todos. Es una dictadura de la toga. No necesitan tanques en la calle si tienen jueces dispuestos a encarcelar opositores preventivamente. México enfrenta el mismo problema con un poder judicial conservador que intenta bloquear cada reforma de la 4T, ley eléctrica, plan B electoral, Guardia Nacional. Pero la diferencia es la respuesta política. En Perú, el sistema político se rindió ante los jueces. En México, el Ejecutivo y el Legislativo han planteado una reforma radical: elegir a los jueces por voto popular. Es una jugada arriesgadísima, pero es la única forma de romper el blindaje de la casta judicial. México está apostando a democratizar la justicia. Perú ha permitido que la justicia secuestre a la democracia. Miren el gas de Camisea. Es la reserva de gas más grande de Perú. ¿Y saben qué? El gas de Camisea es más caro para los peruanos en Cusco, donde se extrae, que para los extranjeros que lo compran. El gas se bombea a la costa, se licúa y se exporta a precios internacionales, mientras el sur andino cocina con leña o paga balones de gas a precios de oro. Es la definición de colonialismo interno. México tiene una política diametralmente opuesta con el programa Gas Bienestar y la soberanía energética. La idea es que la energía es un derecho humano, no un commodity. Si tienes gas, primero calientas los hogares de tu gente y mueves tu industria, y si sobra, vendes. La obsesión mexicana por la autosuficiencia en combustibles, comprar Deer Park, construir Dos Bocas, es para evitar depender de los caprichos del mercado internacional. Perú, con todo su gas, sigue importando combustibles refinados. Es un mendigo sentado en un banco de oro. La OEA, Organización de los Estados Americanos, merece un capítulo especial en este análisis. Luis Almagro, su secretario general, ha jugado un papel vergonzoso. Validó el golpe en Bolivia en 2019 y validó el golpe en Perú en 2022. La OEA actúa como el Ministerio de Colonias de Washington. Su función es dar un sello de aprobación democrático a los regímenes que favorecen al capital transnacional y deslegitimar a los que lo desafían. La diplomacia mexicana ha expuesto esto con una claridad brutal. Al liderar el Grupo de Puebla y la CELAC, México está diciendo implícitamente que la OEA es obsoleta. La propuesta de sustituir a la OEA por un organismo autónomo latinoamericano es el sueño de Bolívar revivido. México está construyendo una arquitectura diplomática donde no se necesita el permiso de Estados Unidos para reconocer a un gobierno. El apoyo a Castillo fue la primera prueba de fuego de esta nueva diplomacia soberana. Y aunque no lograron restituirlo, lograron algo más importante: quitarle la máscara democrática al régimen de Boluarte ante los ojos del mundo. El factor del narcotráfico también juega distinto. En ambos países es un problema grave. Pero en Perú, la narcopolítica se ha infiltrado silenciosamente en el Congreso y en las economías regionales de la selva sin que haya una guerra declarada. Conviven. En México, la violencia es brutal y visible, pero el Estado está en una lucha frontal por recuperar el control territorial de zonas estratégicas, puertos, aduanas, que antes estaban concesionadas de facto al crimen. La militarización de los puertos mexicanos fue una medida económica para asegurar que los ingresos aduaneros llegaran a la hacienda pública y no a los carteles. En Perú,
Los puertos privados siguen siendo coladeras por donde sale la droga y entra el contrabando, y el Estado mira hacia otro lado. Analicemos la psicología de la clase media. En Lima, la clase media alta vive aterrorizada por el fantasma del comunismo. Los medios se les han lavado el cerebro diciéndoles que si tocan la Constitución del 93, se convertirán en Venezuela al día siguiente. Ese miedo paralizante les hace tolerar masacres en el sur con tal de mantener su estilo de vida. Es un pacto fáustico. Maten a los indios si es necesario, pero no toquen mis ahorros en dólares. En México, la clase media está dividida, pero una gran parte ha empezado a ver los beneficios de la estabilidad económica y el mercado interno fuerte. El aumento del salario mínimo no trajo el apocalipsis inflacionario que prometían los gurús neoliberales. Trajo más consumo. El empresario pequeño mexicano empieza a entender que le conviene más que la gente tenga dinero para comprarle, a que el gobierno le perdone impuestos a Slim. Se está rompiendo el mito de que lo que es bueno para el rico es bueno para todos. El futuro de Perú es sombrío si no hay un cambio estructural. La represión solo compra tiempo, pero no resuelve el conflicto de fondo. Tarde o temprano, la presión de las regiones excluidas hará estallar la caldera. Y cuando explote, no será una marcha pacífica, será una fragmentación territorial. Las regiones ricas en recursos podrían empezar a plantearse seriamente por qué necesitan a Lima. México, al actuar como una válvula de escape social a través de los programas de bienestar y las grandes obras en el sur, está descomprimiendo su propia presión histórica. La 4T es, irónicamente, el mejor antídoto contra la revolución violenta, porque está haciendo la revolución pacífica a través del presupuesto. Está integrando a los excluidos al sistema. Lo que deja a Estados Unidos en shock es que México ya no pide permiso. Durante décadas, la relación era de subordinación. Hoy es de interdependencia conflictiva. México sabe que Estados Unidos lo necesita para el tema migratorio y el fentanilo, y usa esa carta para exigir respeto a su política interna y a su política exterior hacia Perú o Cuba. Es una madurez geopolítica que Perú, con su clase política vendida al mejor postor, está a años luz de tener. Richard Wolff concluye: el caso de Perú es la evidencia final de que el neoliberalismo en la periferia es incompatible con la democracia real. O tienes mercado libre absoluto para las mineras, o tienes democracia para el pueblo. No puedes tener las dos cosas, porque el pueblo votará en contra de que le roben sus recursos. Perú eligió el mercado y sacrificó la democracia. México está intentando salvar la democracia disciplinando al mercado. Y en esa diferencia se juega el destino de América Latina. Si miramos hacia el campo, encontramos otra dimensión brutal de esta guerra de modelos: la nueva servidumbre agraria. Perú se ha convertido en una potencia mundial exportadora de espárragos, arándanos y uvas. Los medios financieros aplauden esto como un milagro del desierto. Pero lo que no dicen es que ese milagro se construyó robándole el agua a las comunidades locales y explotando a los trabajadores bajo un régimen laboral especial. La ley Schrimper, que recortaba derechos básicos para atraer inversión. En la costa peruana de Ica, o La Libertad, ves islas de verdor agroindustrial, rodeadas de desiertos donde la gente no tiene agua potable en sus casas. El agua del subsuelo se bombea masivamente para regar cultivos de exportación que terminarán en los supermercados de California o Londres,
mientras el pueblo peruano paga camiones cisterna a precios exorbitantes. Es la exportación de agua virtual. Perú exporta su recurso más escaso a cambio de salario de miseria para temporeros que viven en chozas de esteras. México, con el programa Sembrando Vida, ha planteado una lógica inversa. No es perfecta, pero es filosóficamente opuesta. El Estado paga directamente al campesino para que cultive su propia tierra, para que reforeste, para que tenga autosuficiencia alimentaria. El objetivo es arraigar a la gente en su territorio, no convertirla en mano de obra barata para la agroindustria transnacional. Los neoliberales gritan que es tirar dinero, que es ineficiente. Claro que es ineficiente para el capital, porque ese campesino ya no está desesperado por vender su fuerza de trabajo por centavos. Pero es inmensamente eficiente para la paz social y la restauración ecológica. Hablemos del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, y su presidente eterno, Julio Velarde. Este hombre es venerado por Wall Street como un semidios. Ha estado en el cargo durante gobiernos de derecha, de izquierda, dictaduras y democracias. Él es el sistema. Su misión es mantener la inflación baja y el sol estable, cueste lo que cueste. Y el costo ha sido una economía estancada sin crédito barato para la industrialización nacional. El BCRP acumula reservas internacionales como un dragón guarda su oro, mientras el país carece de hospitales. Es la estabilidad de cementerio. Los números macroeconómicos están sanos, pero los pacientes, los ciudadanos, están muriendo. En México, aunque se respeta la autonomía del Banco de México, Banjico, el gobierno ha presionado públicamente para que el banco no solo piense en la inflación, sino también en el crecimiento. Y más importante aún, ha utilizado la banca de desarrollo y el Banco del Bienestar para inyectar liquidez abajo. La crítica constante de AMLO a los tecnócratas que se creen dueños de la verdad económica ha roto el hechizo. En Perú, cuestionar a Velarde es herejía. En México, cuestionar la política monetaria es parte del debate democrático. La cuestión del racismo como herramienta económica es imposible de ignorar. En Perú, el racismo no es solo un prejuicio social, es una estructura de dominación. La élite limeña blanca necesita deshumanizar al habitante de los Andes para justificar el saqueo de sus tierras. Si los consideraran iguales, tendrían que negociar con ellos. Al llamarlos ignorantes, resentidos o terrucos, terroristas, se legitima el uso de la fuerza para imponer proyectos mineros. La masacre de Juliaca, donde la policía disparó a matar a civiles indígenas, fue posible porque, a los ojos del poder limeño, esas vidas no valen lo mismo. México ha emprendido una revolución de la identidad. El discurso oficial exalta el pasado indígena no como piezas de museo, sino como la raíz de la grandeza nacional actual. El perdón pedido a los pueblos yaquis o mayas por los abusos del pasado y la restitución de tierras y agua son actos de reparación histórica que cambian la psique nacional. Un pueblo que se siente orgulloso de su identidad es más difícil de explotar. En Perú, la élite quiere que el indígena se avergüence de serlo para que acepte su rol subordinado. México está rompiendo esa cadena psicológica. Y aquí entra el litio y la tecnología. Perú tiene uranio y litio en Puno. Pero Macusani Yellowcake, la empresa canadiense, controla 2 tiempos.
Han dicho abiertamente que no producirán hasta que el precio sea el que ellos quieren. Tienen al país secuestrado. México, al crear Litio MX y ponerla bajo la tutela de la Secretaría de Energía, ha declarado que el tiempo lo marca el interés nacional. Si México decide aliarse con Bolivia o Argentina para desarrollar tecnología propia de extracción, Perú se quedará fuera, mirando cómo sus vecinos avanzan en la cadena de valor mientras ellos siguen esperando que Canadá les dé permiso. El shock de Estados Unidos también se debe a la pérdida de control de la narrativa. Durante décadas, la USAID y las ONGs financiadas por Estados Unidos en Perú moldearon la sociedad civil, promoviendo un ambientalismo que no cuestionaba el capitalismo o un feminismo liberal que no cuestionaba la pobreza. Pero ahora, las comunidades del sur de Perú están articulando un discurso antiimperialista y soberanista que resuena con el discurso de México. Ven las conferencias de AMLO en YouTube y dicen, eso es lo que queremos. Un presidente que se plante ante los poderosos. México se ha convertido en el referente ideológico de la resistencia andina, desplazando a la influencia estadounidense. La integración regional está paralizada por culpa de Perú. La Alianza del Pacífico era el bloque comercial más exitoso. Pero México se negó a entregar la presidencia pro tempore a un gobierno que considera ilegítimo. Esto mató de facto a la alianza como herramienta neoliberal. México está apostando ahora por una integración más política y menos comercial, mirando hacia el Atlántico, Brasil y hacia el Caribe, dejando a Perú aislado en su ortodoxia de libre mercado. Perú se ha quedado solo en la fiesta del neoliberalismo, cuando todos los demás ya se están yendo. Miren la infraestructura estratégica. Mientras México construye trenes, refinerías y aeropuertos con el ejército para asegurar que sean bienes públicos inalienables, Perú ha entregado su infraestructura clave a extranjeros. El nuevo megapuerto de Chancay, al norte de Lima, está siendo construido y será operado casi en su totalidad por empresas estatales chinas, COSCO Shipping. Irónicamente, el Perú neoliberal, aliado de Estados Unidos, le ha entregado la llave de su comercio a China. Es la esquizofrenia total. México negocia con China, sí, pero mantiene el control de sus puertos, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, bajo la Marina. Perú ha privatizado hasta su propia puerta de entrada. La conclusión de Richard Wolff sobre este choque es devastadora. Perú es un país rico, secuestrado por una oligarquía que actúa como agente de ventas extranjero. México es un país que está luchando, con uñas y dientes, para dejar de ser una colonia y convertirse en una potencia media. El miedo profundo en Washington no es solo por el litio o el cobre, es por el efecto demostración. Si el modelo mexicano tiene éxito, si logra reducir la pobreza, aumentar salarios y mantener la estabilidad sin seguir las recetas del FMI, entonces el pueblo peruano, el colombiano, el ecuatoriano exigirán lo mismo. México está rompiendo el consenso de que no hay alternativa. Sí hay alternativa. Y esa alternativa implica recuperar el Estado, cobrar impuestos a los ricos y decirle no al embajador gringo cuando intenta dictar la política energética. Perú está en un callejón sin salida. Su constitución le prohíbe cambiar y su pueblo ya no tolera seguir igual. Es una receta para la explosión perpetua. México
ha encontrado una salida al laberinto neoliberal. Y mientras avanza, deja atrás a un Perú encadenado a sus propios fantasmas y a sus contratos ley. Un monumento triste a lo que pasa cuando una nación olvida que la soberanía no se negocia, se ejerce. La historia recordará este momento como el punto de quiebre donde los Andes miraron al norte y se dieron cuenta de que la sumisión no es un destino inevitable. México ha encendido la antorcha. Ahora depende de los pueblos del sur decidir si la toman para incendiar sus jaulas o si siguen viviendo en la oscuridad de la mina.